Hola a todos, colegas, compañeros docentes. Bienvenidos a esta nueva revisión de la literatura más puntera sobre innovación pedagógica. Hoy vamos a hacer algo muy práctico. Quiero que adoptemos una perspectiva que todos conocemos de sobra. Ese momento exacto en el que nos sentamos frente a un plan de estudios en blanco, un café en la mano, buscando la manera de conectar de verdad con nuestros estudiantes. Porque, a ver, seamos sinceros, es súper común entrar al aula, ver un mar de cabezas agachadas iluminadas por pantallas y pensar, madre mía, he perdido la batalla por su atención. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Y si esos mismos dispositivos que a menudo vemos como el enemigo fuesen literalmente el billete dorado hacia una nueva era de aprendizaje superestructurado? Hoy vamos a desgranar cómo integrar las redes sociales, y hablo específicamente del vídeo corto, en la planificación de nuestras asignaturas, basándonos pura y exclusivamente en evidencia académica rigurosa. Y claro, la gran pregunta que nos hacemos al diseñar una guía docente es esta. ¿Es verdaderamente posible coger lo que consideramos puro ocio digital, puro entretenimiento y transformarlo en excelencia académica? Pues bien, si echamos un vistazo a las investigaciones más recientes, la evolución de plataformas como TikTok es alucinante. O sea, han pasado de ser solo el sitio donde la gente sube bailes virales a convertirse en entornos de educación superior interesantísimos. Nuestros alumnos ya están ahí, metidos de lleno, debatiendo y creando pequeñas comunidades. Así que el verdadero reto para nosotros en la facultad no es prohibir los móviles, que ya sabemos que es una batalla perdida, sino entender cómo canalizar toda esa increíble energía creativa hacia el rigor y la profundidad que exigimos en la universidad. Bueno, vamos al grano. Sección 1. El cambio de paradigma y las bases teóricas que lo sostienen. Porque el cambio que estamos viviendo no es una simple moda pasajera, colegas. Es un cambio totalmente estructural. Ya no nos sirve lo de pararnos frente a un atril y soltar nuestro monólogo mientras ellos toman apuntes pasivamente. Hoy necesitamos entornos dinámicos. Y ojo, no podemos hacer esto tirando de intuición. Necesitamos teoría dura y pura. Fijaos en esta tabla. Por un lado, tenemos el constructivismo. Esta teoría nos dice que el alumno debe construir su conocimiento, ¿verdad? Pues en estas plataformas eso se traduce en creación activa de contenido. El estudiante pasa de consumidor a creador. Y por otro lado, el conectivismo, que postula que hoy en día aprendemos en red. El resultado en la app, la creación de gigantescas redes de aprendizaje digital. Cuando juntas ambas cosas en tu plan de estudios, el aprendizaje colaborativo sencillamente explota. Y por si pensáis que esto suena demasiado idealista, fijaos en esta cita recién salida del horno, de Organ y colaboradores en este mismo año, 2025. La literatura actual ya reconoce abiertamente el tremendo potencial de estas plataformas como entornos de aprendizaje autónomo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que cuando un chaval se pone a explorar, a filtrar o a debatir sobre un concepto de nuestra asignatura dentro de la aplicación, está tomando las riendas. Y ese salto gigantesco desde la mera memorización pasiva hacia una curiosidad autodirigida, bueno, es exactamente el santo grial que todo profesor universitario persigue, ¿no? ¿Os parece? Pasamos a la sección 2, que es donde la cosa se pone interesante. La teoría frente a nuestra realidad diaria, el aprendizaje activo en la batalla contra las distracciones. Porque, a ver, entre colegas podemos confesarlo. La teoría suena genial en los papers, pero luego llegas a clase y te enfrentas a la cruda realidad. Integrar redes sociales en el programa es como caminar por la cuerda floja sin red. Tenemos que ser muy conscientes de las dos caras de esta moneda. A la izquierda vemos maravillas del aprendizaje activo. Los alumnos están súper motivados, la creatividad se dispara y colaboran entre ellos de formas que antes no veíamos. Pero giramos la cabeza hacia la derecha y ahí están nuestros mayores temores. El pozo sin fondo de la distracción, el riesgo brutal de quedarnos en la anécdota y la superficialidad o un uso totalmente inadecuado de la herramienta. Así que el rompecabezas que tenemos que resolver al planificar es ¿cómo extraigo toda esa motivación y creatividad sin que mi clase se convierta en una fiesta del scroll infinito y la información basura? Y aquí es donde entra nuestra estrategia clave. Sección 3. El mecanismo del microlearning. La solución a ese dilema monumental entre sacar partido al formato y evitar la distracción es un puente pedagógico, llamado microlearning o microaprendizaje. Y ojo, como apuntan investigadores como Vergara Barberán y Lerma García, esto no va de coger una clase de 2 horas y trocearla en vídeos de 1 minuto. Para nada. Se trata de transmitir contenidos académicos verdaderamente complejos de forma breve y, aquí está la clave, altamente efectiva. Es como un expreso doble del conocimiento. Al exigirnos a nosotros mismos y a nuestros estudiantes condensar conceptos densos en píldoras tan breves, estamos matando a ese monstruo de la superficialidad. Literalmente, forzamos al cerebro a destilar la información hasta su esencia más pura y rigurosa. Por tanto, cuando metemos esto de forma deliberada en nuestra guía docente,
No estamos improvisando, estamos apuntando a dianas muy concretas. La literatura nos confirma que estas metodologías cumplen finalidades pedagógicas clarísimas. Como dicen Chiqui y Wetaf, la motivación y la participación pegan un subidón espectacular. Además, estamos armando a los alumnos con competencias digitales que el mercado laboral les va a exigir mañana mismo. Daniswara y Budianto también nos confirman que dispara la creatividad y las dotes comunicativas. Y, por supuesto, afianza ese aprendizaje autónomo del que hablábamos. O sea, no son daños colaterales positivos, son objetivos totalmente estructurados e intencionados. Venga, bajemos todo esto a la tierra. Sección 4. Pedagogía accionable en el aula. Vale, ¿y esto cómo se come? Un martes a las 9 de la mañana en nuestra facultad. Los estudios nos dan una hoja de ruta súper clara para llevar la innovación de la teoría a la práctica. Paso 1, usar estos formatos para la comunicación académica y la evaluación formativa. Imagina enviar un vídeo corto y dinámico para dar un feedback rápido sobre una práctica. Paso 2, y aquí es donde ocurre la magia del constructivismo del que hablábamos, ponerles a ellos a crear resúmenes o vídeos educativos. Pensadlo por un momento, pedirle a un estudiante que sintetice un paper infumable de 20 páginas en un vídeo riguroso de 60 segundos es un ejercicio de comprensión lectora y capacidad de síntesis absolutamente brillante. Y paso 3, integrar esto de lleno en el aprendizaje basado en proyectos, haciendo que sea una parte evaluable del portafolio final. Pero claro, no todo es un camino de rosas. Sección 5. El plan de estudios maestro. ¿Cómo mitigar los riesgos a través de la planificación? Todo este despliegue táctico del que acabamos de hablar se viene abajo como un castillo de naipes si nos olvidamos de nuestro escudo principal, la planificación pedagógica estricta. Ya sabéis que improvisar con tecnología en el aula es básicamente una receta para el desastre. Yang y su equipo lo dejan clarísimo en este estudio de 2025. Hay una necesidad crítica de planificación para evitar que todo esto se vuelva en nuestra contra. El diseño del curso es nuestra mejor defensa. Esto significa dejar las reglas del juego cristalinas desde el día 1. Necesitamos rúbricas milimétricas que dejen muy claro a los alumnos que vamos a evaluar el rigor académico del contenido, no lo bonito que les ha quedado el filtro o la musiquita de fondo. La tecnología por sí sola no hace magia, necesita los límites de un profesor experto. Así que si tuviéramos que resumir el núcleo de todo este análisis en una sola frase sería esta. El gigantesco potencial de estas herramientas depende única y exclusivamente de una adecuada planificación pedagógica. Así de simple y así de rotundo. Las redes sociales son solo recipientes vacíos, no enseñan nada por sí solas. El éxito o fracaso de estas metodologías lo dicta 100% nuestra estrategia, las barreras que ponemos y el enfoque que le damos. Si logramos equilibrar ese subidón de aprendizaje activo con un diseño que cape las distracciones, creedme, habremos hackeado el sistema educativo a nuestro favor. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la reflexión final. Ya hemos visto la teoría, las ventajas innegables y los riesgos que debemos atar en corto. Así que la pregunta que os lanzo ahora, de colega a colega, mientras miramos ese plan de estudios que tenemos que actualizar, es esta. ¿Están nuestras asignaturas verdaderamente preparadas para integrar el microlearning de una forma estructurada y con excelencia académica? Es un reto precioso que nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a conectar con el mundo de nuestros alumnos, sin perder un ápice de nuestro rigor universitario. Ojalá que esta revisión de la literatura os haya encendido alguna bombilla de cara al próximo semestre. Nos vemos en el próximo análisis.